Hablaremos hoy de las tentaciones de San Antonio. Atención. Ujú. La vida de San Antonio fue escrito en griego por San Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 360. O sea, la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio. Algunos historiadores demostraron que en realidad esta no era exactamente una biografía, sino que pertenecía al género de la aretología, del griego aretos, virtud, y logos, discurso. Lo que se puede traducir como un discurso edificante, un género muy en boga desde hacía varios siglos ya, cuando fue escrito, en la antigüedad pagana. Antonio nació en el año 251 en un pueblo de Egipto llamado Cumán, cerca de Heracleópolis. Su familia era cristiana y de buena posición. Dicen que cuando Antonio tenía 20 años tuvo una aparición. Se le apareció un ángel, le dijo: si querés ser perfecto, Sí. ve, vende todo lo que posees y sígueme, le dijo el ángel. Efectivamente, Antonio vendió todo lo que tenía, le dio la guita a una hermana que tenía y empezó con la experiencia de la soledad y la ascesis. Hay que decir que no se dirigió inmediatamente al desierto, no. Primero se instaló ahí en las proximidades de su pueblo a vivir con un antiguo, con un viejo, un anciano que practicaba las ascesis desde hacía muchos años. Era una tradición corriente. Como la ascesis era una disciplina mental y un ejercicio del cuerpo, todo neófito se ponía previamente bajo la enseñanza de un antiguo, así le llamaban, y era preciso obedecer a otro ñato antes de pretender no obedecer a otro que a Dios. En esa época aparecieron las primeras tentaciones, ¿vio cómo es? Ujú. Tentaciones bastante insulsas comparadas con las que más tarde surgieron en el desierto. El diablo se encargaba de rememorarle los bienes que había abandonado, el cuidado que debía prodigar a su familia, la nobleza de su estirpe. Además, le representaba las dificultades del ejercicio de la virtud, se aparecía como un doble, aunque avejentado, y mostrando la debilidad del cuerpo y el largo tiempo que le quedaba por vivir en condiciones espantosas. Bueno, todo eso. Antonio no se amedrentó, abandonó al antiguo que vivía, al neato que vivía con Ujú. él, y decidió internarse en el desierto Solari. Egipto, más allá de lo que eran las márgenes inmediatas del Nilo, no era otra cosa que una inmensa soledad. No sé cómo será ahora, pero siempre fue eso. Quien se aislaba de las poblaciones se veía reducido a vivir en el desierto. Era lo que hacían en la época romana los campesinos, los esclavos, los criminales que rajaban de lugares habitados para escapar de las penalidades, de los impuestos, de sus amos, de la justicia, qué sé yo. Allí, y en esa época, aquel desierto estaba impregnado de símbolos y de imágenes bíblicas. Toda la realidad, los sentidos, las luces, las sombras, poseía un sentido simbólico. En el desierto, a ningún hombre le era posible vivir sin la ayuda de Dios o la de los ángeles. Nadie podía permanecer en él sin enfrentarse con los asaltos del diablo. Debía vivir allí entre los milagros y las tentaciones. Orígenes, una de las inteligencias más eminentes del siglo III, definió el sentido de la estadía en el desierto cuando lo comparó a la caverna de Platón. Todas las ilusiones y fantasmagorías que abundaban en la vida de los eremitas hacían del desierto, para Orígenes, un verdadero
teatro de sombras. Cuando llegó al desierto, Antonio se refugió en una tumba. Practicó allí una especie de ascetismo riguroso, ¿no? Comía una vez por día, no tenía otro alimento que pan, sal y agua. Marroco, sal. Sí. Cuando quería descansar un poco, no sé de qué, se tiraba sobre un lecho de juncos trenzados y un cilicio, pero más frecuentemente se echaba desnudo, discúlpeme, Sí, bueno. en el piso. Hay que decir que encerrarse en una tumba durante varios meses a fin de meditar era una forma de ascetismo practicada ya en el Egipto pagano. Lo hacían los llamados cateucos, eran unos sacerdotes adscriptos al dios Serapis que vivían en clausura en un templo, perdón, de Memphis y jamás veían la luz del día. Un tal Pancrates, por ejemplo, permaneció por espacio de 43 años en uno de aquellos sepulcros. No era esta la religión egipcia histórica, la de aquellos tiempos, ¿no? Del Egipto de los tiempos romanos. Ahí primero ya había estado Alejandro, ya había Ujú. estado allí Alejandro. Primero habían estado los persas. Los egipcios con su dinastía, su antiguo imperio, imperio medio, imperio nuevo, qué sé yo, habían caducado en el año 626. Allí fue invadido el Egipto por los persas. Y de ahí hubo una época bastante inestable y apareció después Alejandro de Macedonia, fundó Alejandría y dejó a los griegos allí. Y ahí está ese Egipto de Cleopatra, Ajá. Ah. de los, ¿cómo se llamaba? De los Ptolomeos, ¿no? Que era una dinastía. Bueno, esos los Ptolomeos reinaban en Egipto, pero eran griegos, eran de raza griego, descendientes de griegos, no eran egipcios del tiempo de Tutankamón. Bueno, y en este tiempito que está citando acá el autor de Serapis, había también una mezcolanza. Algunos dioses, como el propio Serapis, que medio se los inventaban ellos. Ujú. O sea que no tenían un panteón muy variado. Alguno todavía recordaría a los viejos dioses egipcios clásicos, otros tenían a los dioses griegos y otros esos dioses ahí que estaban a media agua y que muchos de ellos habían sido acuñados por el Estado, por decirlo así. Bueno, todo esto hasta que vino el cristianismo. Y estaban también los dioses de los romanos. Bueno, en la tumba en la que estableció su residencia, Antonio sufrió las famosas tentaciones, las tentaciones que inmortalizó el pintor Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece aquel tríptico, ¿se acuerdan ustedes dónde está? Sí, el Jardín de las Delicias. Sí, creo que está está en el Prado. En el Prado está, sí. En el Prado, ahí va. Bueno, parece que una noche una tropilla infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Le sacudieron la morada. Bueno, cuando los muros de la celda se resquebrajaron, los demonios penetraron desprolija y tumultuosamente. Se presentaron bajo la forma de toda especie de bestias enfurecidas, serpientes, leones, osos, leopardos, toros, lobos, todos aullando, qué sé yo. Los leones rugían como si quisieran devorarlo. Los toros, bla, bla, bla. Los perros, todo eso, ¿no? Antonio permaneció en la tumba varios meses y sufrió los asaltos repetidos de los demonios, tan violentos que sentía su cuerpo apaleado y quedaba tirado en el piso
inanimado. Al abandonar aquel sepulcro, Antonio se fue, marchó por el desierto con dirección hacia el este y llegó hasta una fortaleza romana abandonada que dominaba el Nilo desde un sitio llamado Pispir. En el transcurso del viaje, el diablo lo tentó, aunque en forma bastante ingenua al principio, ¿no? Varias veces. Una vez le puso en el camino una palangana de plata y 2 lingotes de oro, que Antonio no lo agarró. Más tarde se cruzó con una muchacha que personificaba la inteligencia, la bondad, la belleza y la virtud. ¿Y qué más quería? Y Sí, la Antonio verdad. siguió camino adelante, seguro de haberse encontrado una vez más con el diablo. Luego de una larga travesía, descubrió una fortaleza abandonada y se instaló. Llevaba consigo pan para 6 meses. Los tebanos sabían amasar pan que podía conservarse durante un año. Había agua en aquel lugar, entró en aquella fortaleza, se quedó solo sin salir jamás. Con el tiempo empezó a recibir pan 2 veces al año, que lo pasaban por arriba del muro. Venía el de la panadería No. y decía, para ir, y le tiraba 6 meses de Marruecos, imagínate. Claro, claro, claro. Era 6 meses de pan. Bueno, pasó allí 20 años, tiempo suficiente para poder comenzar a recibir discípulos. Los múltiples visitantes que acudían hasta él, pese a las fatigas y a los peligros del desierto, terminaron por quebrantar su voluntad de soledad. Un buen día, en lugar de dejarlos esperar ante la puerta cerrada, resolvió Antonio salir a hablarles. No había engordado por falta de ejercicio, ni adelgazado por tantos ayunos, y bueno, tantos combates también sostenido contra tantos demonios. Estaba igualito. No había cambiado, así como tampoco la serenidad de su espíritu y su buen talante. Eso sí, dicen, estaba suyo. Y Estaba bueno, no sé bastante qué quiere. roñoso. De esta época data la fundación de la primera comunidad cristiana en Egipto. Todavía no se trataba de un monasterio, sino de una agrupación de anacoretas sometidos a una ascesis y un modo de vida todavía libre. Así, una multitud de gente llegaba hasta Pispir, se acostaba ante la entrada con la esperanza de ver aparecer a Antonio. Todos querían hablarle o que los curara de algún mal, vio como la gente. Eh, Sí. pero Antonio no soportó la muchedumbre ni los milagros y decidió partir otra vez y adentrarse más lejos en el desierto. Llegó a la margen oriental del Nilo, donde ya estaba por otra parte, al pie del monte Colsum, cerca del Mar Rojo. Ah, no, estaba en la occidental, tienen razón. Y ahora estaba en la oriental. Resolvió quedarse allí hasta su muerte. Dice, me voy a quedar acá hasta que me muera. San Antonio describió el lugar y lo encontró paradisíaco. Aquí reside lo edificante del relato de San Atanasio, ¿no? Comenzando en las profundidades y en las tinieblas de una tumba, la vida, el ascetismo de Antonio terminan en un lugar elevado y luminoso. Hay que decir, sin embargo, que el viajero francés Jean Copin, del siglo XVII, visitó y describió aquel lugar en donde Antonio había vivido y dijo que se trataba del lugar más triste y silencioso de toda la tierra. Bueno, San Antonio murió el 18 de enero del año 356 a la edad de 105 años. Ah, Su biógrafo dice, vivió hasta la apacible vejez sin que sus fuerzas disminuyeran. Ninguno de sus dientes se cayó. Y termina aquí. qué bien, ¿eh? Y Esto- comiendo pan y agua. ¿Qué nos dice esto? Que comiendo pan y agua vamos a llegar a vivir 105 años y no se nos va a caer ningún diente. Es una transacción que habría que meditar
un rato largo. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia, esta vida de San Antonio? Hay una canción de Queen que se hizo para Highland y que se llama ¿Quién quiere vivir para siempre? Que eso es lo que vamos a debatir ahora. Adelante.